vamos a la escuela, todos vamos a la escuela, todos convivimos y todos aprendemos. Y esto con el fin de poder de aquí desmenuzar cierta información que nos ayuda a tener claridad de lo que está pasando. En Todos vamos a la escuela, como ustedes recuerdan, estuvimos hablando de abandono escolar, de conectividad y de cobertura. Y hoy en el rubro de Todos Aprendemos queremos hablar del concurso de las plazas docentes, y es que nos preocupa que la información se está dando a cuentagotas y que no es clara y tampoco es fácil el acceso a ella. Nosotros tenemos un grupo de investigadores, como ustedes saben, liderado por Patty Ganem, y es impresionante cómo tienen que entrar a los sistemas de educación pública de la Secretaría de manera muy reiterada y de manera muy compleja. Conseguimos muy poca información. Ahora imaginemos a un profesor de escuela particular o pública que quiere tener una plaza, pues es casi imposible tener esta información. Creo que la Secretaría de Educación Pública tendría que tener información transparente, concreta y amplia, y desde Educación con Rumbo exigimos que se consolide un sistema de información integrada que permita a los maestros poder participar en el concurso de una plaza de manera transparente y honesta para que los mejores maestros sean los que tengan la plaza y por tanto los alumnos tengan pues profesores y educación de calidad. Entonces, Patty nos permitirá tener información más precisa al respecto y como saben, después enviaremos el kit de prensa por si necesitan mayor información. Dejo la palabra a Patty. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paulina. Pues bienvenidos nuevamente a este espacio donde efectivamente queremos compartir con ustedes los hallazgos que tenemos al respecto del concurso de plazas. Déjenme ir desmenuzando un poco como para entender en un plano más macro qué pasa con los maestros y maestras mexicanos que quieren o acceder al sistema educativo o que quieren tener una promoción de orden vertical, como ahora se le denomina. Como ya decía nuestra presidenta de Educación con Rumbo, Paulina Amoso-Urrutia, nosotros estamos preocupados por profundizar en tres grandes ejes el propio sistema educativo. Hoy presentaremos un indicador que es el concurso de plazas que nosotros tenemos acotado dentro del ámbito que corresponde a Todos Aprendemos. Consideramos, vemos pertinente que los niños tengan a los mejores maestros frente a ellos, que los grupos, los salones de clase, las escuelas se llenen de esos profesores que se actualizan permanentemente, que han tenido buenas calificaciones, incluso en su formación inicial, en la etapa de la formación en la normal o en la normal superior, porque eso es un buen indicador, eso avisa, eso anticipa que su labor ya dentro de las escuelas y al interior de sus grupos siempre procurarán tener las mejores técnicas. Cada mes iremos haciendo estas convocatorias para ir presentando otros indicadores. El tema de la importancia del concurso de plazas y de tener a los mejores maestros frente a cada uno de los grupos desde inicial hasta educación superior implica que haya un trayecto muy largo, que haya una cadena de condiciones y de factores que favorezcan que el proceso del maestro de irse actualizando, ir profundizando, ir conociendo a sus alumnos, tomando decisiones de acuerdo al perfil de la escuela donde esté, inicia cuando la Secretaría de Educación Pública lanza una convocatoria de que hay plazas disponibles y que en ese sentido
que los maestros que quieran ingresar al sistema o que quieran dejar de ser profesores para convertirse en directores o de directores a supervisores, todo ese proceso ha sido publicado ya en diciembre del año pasado. El 17 de diciembre, la Secretaría, a través de la unidad que conocemos como UCICAM, puso a disposición un número de plazas específico, aunque no podemos saber cuántas se van a concursar para el próximo ciclo escolar, pero dice estamos preparados y lanza una convocatoria. Es importante saber que la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y de los Maestros, la vigente es la que se expidió en 2019. Al entrar esta nueva administración, hace cambios en artículo 3º, hace cambios en la Ley General de Educación y dispone que exista un sistema que coordine de manera técnica, operativa y que gestione y que esté adscrita a la Secretaría todo este sistema abierto y transparente para la asignación de plazas para los maestros. Y se crea dentro de la Secretaría una unidad que conocemos como UCICAM. ¿Sí? Ella es la que tiene las atribuciones para poder llevar a cabo este sistema. El UCICAM lanza convocatorias que tienen que ver con funciones docentes, técnico-docentes, asesoría técnica pedagógica que conocemos como ATPs, de dirección y de supervisión. Y esta unidad se encarga básicamente de procesos como admisión, promoción y reconocimiento. Actualmente, como lo vamos a ver ya en las siguientes láminas, hay 3 convocatorias abiertas, una de admisión y 2 de promoción. Ustedes ven aquí en la lámina, en esta que estamos presentando, el calendario del proceso de admisión para educación básica, es decir, profesores que quieran ingresar a preescolar, a primaria o secundaria a nivel de lo que conocemos como educación pública para escuelas públicas, tienen que apegarse a este calendario. Llama la atención, todos los 3 concursos fueron emitidos el 16 de diciembre del 2021, pero tendrán diferentes fases y etapas de cierre. Es muy importante conocer que los maestros que quieran ingresar al sistema, tener una plaza en una escuela pública de educación básica, tendrán que consultar los resultados el 25 de junio. Y el 8 de agosto se tendrán que publicar el listado de maestros en el orden por la puntuación que obtuvieron en todo su proceso. Ustedes saben que el proceso para cada uno de estos concursos implica revisión de documentación, actualizaciones que han vivido los maestros, antigüedad, el hecho de presentar algunas evidencias y presentar también su examen de conocimientos y aptitudes. Lo interesante será todas las fechas que voy a decir a continuación, empezando por esta, el 8 de agosto, cuando salga el listado por entidad de los maestros que quedaron ya en determinado orden y que va a implicar la publicación de plazas tanto para cada uno de los niveles educativos, tanto como para plazas de tiempo completo o por horas, de acuerdo al tipo de función que los maestros quieran realizar. 2 días después de salir el listado, los estados tendrán que organizar un evento público para que esos maestros que sí alcanzan plaza
puedan elegir en qué escuela, la dirección o el lugar donde estén ubicados quieran trabajar. El tema aquí es que para esta convocatoria que inició en diciembre de 2021 y que serán maestros que se incorporen al ciclo escolar 22-23, todavía no sabemos las vacantes que existen. Los maestros están concursando, tienen esperanza, tienen interés de entrar a una plaza docente, pero uno de los requerimientos que sí señala Educación con Rumbo, que sí insistimos, es que esas plazas deberían de estar vacantes antes de iniciar la convocatoria. También para que los maestros puedan saber qué tipo de posibilidades y cuántas posibilidades tienen. Aquí tienen ustedes el calendario para funciones directivas y supervisión. Este es un concurso que se llama de promoción vertical, es decir, estos maestros ya están en el sistema, pueden ser docentes, puede ser que sea un director o un supervisor que todavía no cuente con la plaza, que en esa escuela el concurso del año anterior no haya aparecido la plaza, pero se haya quedado vacante, hay una asignación y ahorita tiene que concursar para esa plaza. Entonces, aquí tienen el calendario para los procesos de promoción vertical para funciones específicamente de dirección y de supervisión en educación básica, preescolar, primaria y secundaria, considerando que la publicación del listado es otro lunes, este será el 11 de julio, y 2 días después, por ley, el Estado tiene la obligación de hacer la convocatoria pública para decir estos 25, estos 40, estos 30 de preescolar, estos 80 de primaria, estos 15 de educación secundaria, tienen que presentarse o el listado de escuelas disponibles es tal y debe de ser un ejercicio público. Y finalmente, el otro concurso que está abierto, que se publicó lo mismo el 17 de diciembre, es para promoción a funciones directivas y de supervisión, pero esto para educación media superior. Entonces, aquí tenemos que los listados se publicarán el 25 de julio y 2 días después, un miércoles, suponemos, van a tener que hacer el ejercicio público. Es interesante y para Educación con Rumbo, como lo vamos a ir viendo en las siguientes láminas, educación media superior tiene que ser un nivel que se tiene que ir preparando ya, porque el bono de alumnos, el desplazamiento de los chicos de sexto de primaria y todos los chicos de secundaria van en 2, 3 y 4 años a generar el requerimiento de más salones, de más escuelas y de más maestros para ser atendidos en educación media superior. Nos salió una convocatoria para admisión en educación media superior. Solo hay promoción vertical para funciones directivas y de supervisión. Pero queremos contarles un poco de historia de los antecedentes que México ha implementado para este sistema de estímulos y de promoción de maestros. Miren, les hemos preparado un cuadro, un esquema, en donde el primer ejercicio, en donde se identifica una urgente necesidad de saber cuántos maestros eran, qué nivel estaban ocupando, cuál era su nivel de formación, advertir cómo se iba a hacer esa actualización. Inicia con la ley del escalafón del Magisterio de Educación Primaria Federal en 1930, que va a estar vigente hasta 2013, porque incluso es una ley que va a ser enriquecida por otras, ya que esta solo se dirigía a educación primaria.
Ustedes saben que a partir de 1930, 7 años después de que la Secretaría se instala formalmente en 1921, se tienen que hacer diferentes esfuerzos para poder regularizar, sistematizar, dar seguimiento a todo nuestro sistema. Y ahí empieza el proceso de masificación, donde ya los niños, las familias, sobre todo en primaria, querían tener acceso a este nivel educativo. Pero es hasta 1987 donde se expide un esquema apoyado en esta ley, pero ya para toda la educación básica. Sí, es preescolar, primaria y la secundaria también. El sistema había crecido muchísimo. En 1960 se da una explosión casi que hace 4 veces mayor el requerimiento de escuelas, de grupos y de maestros. Y a partir de esa fecha, ya en 1992, se genera un decreto, esto en el marco de la modernización de la educación básica, también un proyecto que incorpora una enorme cantidad de líneas de política educativa para robustecer al sistema, se genera la carrera magisterial. En 2008 hay otro gran impulso que se denomina otra gran alianza, sí, para la calidad de la educación, donde se establece un examen para el ingreso. Fue complicado, hubo diferentes manifestaciones y se regulariza esta situación en el ciclo escolar 2014-2015. Incluso es el año en el que se han concursado más plazas, porque si ustedes lo recordarán, el concurso de ingreso implicaba también otro tipo de concurso, incluso para la permanencia, que con la ley de 2019 se quita. Entonces, tuvimos en 2014-2015 una enorme cantidad de profesores que decidieron hacer su jubilación anticipada. Ahorita lo vamos a ver con algunos esquemas, pero queríamos comentarles esta historia, sobre todo para el comparativo que queremos hacer con los procesos a nivel internacional. Quiero hacer un paréntesis con un tema que es el tema de las normales para educación con rumbo. La formación de un maestro inicia cuando decide incorporarse a una institución donde se va a formar como profesor, como docente. Y esto en la ley de 2019 se le va a quitar algunas disposiciones que se habían publicado en las reformas de 2014 y 2015, donde todo perfil que se hubiera formado para procesos educativos podía ser, por ejemplo, un pedagogo, un psicólogo educativo. Ellos tenían la misma oportunidad de concursar para una plaza de ingreso. Con la ley del 2019, en el artículo 3º constitucional, se señala ya y luego se concretiza en esta ley para la carrera de los maestros y de las maestras en el artículo 16, que solo los egresados de escuelas, no solo, sino que los egresados de escuelas normales, de las universidades pedagógicas y de los centros de actualización del magisterio tendrán prioridad para la admisión al sistema público. Solo queremos señalar eso y también señalar otra alerta, ¿sí? ¿En qué sentido? Miren, sacamos los datos de cuántos egresados hubo en estos ciclos escolares. En el ciclo 18-19, cuyo egreso fue en 2019, egresaron de todas las escuelas públicas y privadas del país 21,326 alumnos. En el ciclo escolar siguiente, en el egreso
2020 son 20,352 y para el 2021 el egreso son 19,486 docentes. Va disminuyendo y entendemos que la matrícula en educación básica y el prestigio de ser maestro hoy no es lo mismo que en 1930, 40 o 50. Entonces, sí llama la atención y ya los datos puestos en comparativo pueden avisar de que hay un decrecimiento del interés por la carrera magisterial o hay un decrecimiento en función de quererse formar como profesor. Aquí tienen ustedes los datos. Pero la pregunta que nosotros nos hacemos en Educación con Rumbo es si hay plazas para todos estos egresados o para algunos otros maestros que hayan egresado en otros años o que de otras modalidades quieran participar en una escuela pública. Y tenemos algunos datos que queremos presentarles. Miren, primero que es muy complicado tener datos año con año para ir viendo cuántas plazas se van desocupando en cada uno de esos ciclos escolares y señalar cuántas por cada uno de los niveles educativos. El dato que es muy claro, que tenemos, que se ubica perfecto, es el del concurso 2014-2015. Ahí fueron 123,038 plazas las que quedaron vacantes y los maestros accedieron a ellas. ¿Sí? Es un año muy claro. Si nosotros buscamos años anteriores, no vamos a encontrar información. Y después del ciclo escolar 2015-2016 ya cuesta trabajo y si lo vamos viendo por año, esa publicación siempre está después del concurso. Entonces, hay datos que, por ejemplo, no se publican. En 2019 hicimos una búsqueda, Michoacán, Oaxaca, no publicaron sus plazas hasta ya después y son de las entidades que menos plazas concursan. UCICAM acaba de declarar que habrá disponible 85,980 plazas para admisión de educación básica y media superior y para promoción vertical 9,476 plazas. Nos gustaría mucho saber cómo fueron esas plazas distribuidas. Para esta convocatoria del 17 no tenemos información. Tenemos aquí un poco el esquema generalizado por los años que fui planteando con las fuentes de información de donde hemos obtenido los datos. También llama la atención, como por ejemplo Guanajuato, Jalisco y Puebla, que siempre dan como sus datos con mucha facilidad y nosotros lo que pensamos es que valdría la pena que cada entidad pudiera publicar con anticipación sus vacantes. Algunas otras cifras de nuestros maestros que nos parece que son importantes para convocar a que ahí la Secretaría de Educación Pública, las autoridades estatales, verdaderamente pudieran poner un poco de más atención para el perfil de los docentes. Hicimos una revisión del perfil de los maestros en 2010, qué perfil tenían los maestros que elaboraban frente al grupo entre 2013 y 2015 y el último dato lo pudimos encontrar en 2019. Si ustedes van viendo la información por en nivel educativo que están en la columna horizontal y luego el grado escolar que alcanzaron como máximo, encontramos que todavía en 2010 había un porcentaje alto de profesores que en los diferentes niveles educativos solo contaban con el nivel de bachillerato.
Sí he de señalar que justo entre 2013 y 2016 se hizo un enorme esfuerzo por pedirle a la universidad pedagógica, a los centros de maestros y a otras universidades que contaban con la formación en el ámbito educativo, que regularizara a estos maestros. Habla de nuestra historia, habla de que muchos chicos egresados de la secundaria, del bachillerato, que tenían enorme interés por ayudar a la alfabetización en nuestro país, se incorporaron a las filas de profesores. Pero una vez que la emergencia terminó, ellos decidieron continuar con esta labor de ser profesores, pero se han quedado. Y hoy por hoy, en educación básica, es decir, profesores que están frente a grupo en preescolar, primaria y secundaria, todavía tenemos un 8.5 con formación solo de nivel de bachillerato. Si sacamos un porcentaje de cuántos profesores estaban frente a grupo en 2019, que corresponde aproximadamente a 1.225.341 profesores, 104.153 maestros de educación básica contaban solo con este nivel educativo. Este tipo de datos no lo podemos saber hasta que vamos profundizando. Por lo tanto, otra exigencia, otro énfasis que quiere poner en educación con rumbo es que podamos contar, como ya lo decía nuestra presidenta, con un sistema de información que nos permita cruzar datos, que nos permita tener un rostro más claro de quienes están frente a grupo. No dudamos, no lo dudamos, no tenemos datos para dudarlo, que estos maestros sean buenos maestros, pero cuentan solo con este nivel educativo y necesitamos que nuestros maestros vayan aumentando. Fíjense cómo a nivel de educación básica ya el 10.2%, un poco de más de 140,000 maestros, ya cuenta con educación más que superior, ya cuentan con maestría y con doctorado. ¿Qué otra cosa queremos llamar la atención? Sí tenemos muchos más problemas para encontrar información de los perfiles de los profesores de educación media superior. Aquí en la gráfica les dejamos los datos. Otro dato, aquí vamos a hacer un comparativo de cómo se ha ido desplazando la edad de nuestros maestros. Es muy interesante que podamos saber qué edades tienen nuestros maestros, cuántos de ellos son varones y cuántos de ellos son mujeres. En 2013, aquí tienen ustedes la distribución porcentual de cuántos maestros son de género masculino y cuántos son femeninos, y en este año, a dónde estaba el mayor porcentaje de profesores con esa edad. En el año 2013, las mujeres, el mayor porcentaje, estaba entre los 30 y 34 años, y los varones tenían más edad. Si vamos hacia atrás, claro, anteriormente la profesión de maestros, esto solo es de educación básica, de educación media superior no contamos con datos. El tema es que los maestros eran más maestros antes. Hoy se ha invertido. La profesión docente es una profesión feminizada. Hay muchas más mujeres, por lo menos en básica, y casi igual en educación media superior. Sin embargo, para 2013, ¿no? Ya teníamos por lo menos un 16% de profesores que ya tenían de 55 a más años. Es decir, ya estaban mucho más cerca de su proceso de pensión o de jubilación. Y lo vamos a ver mucho más claro con la siguiente lámina. Pudimos encontrar datos de 2020
las maestras entre 30 y 34 siguen siendo las que tienen en esa edad el mayor porcentaje. Se ha hecho un poco más joven, digamos, por el desplazamiento natural, maestros varones de 40 a 44 años. Sin embargo, sí quiero llamar la atención que de 60 o más años, no podemos saber exactamente cuánto más, porque la estadística no la plantean así, el 83,323 docentes en nuestro país que están frente a algún grupo de educación básica tienen de 60 años o más. Es decir, si hacemos el ejercicio, se van desocupando más o menos entre 80 y 90,000 plazas por procesos de jubilación anticipada, de deserción del sistema, que también lo hay, de desplazamiento, ¿no? La SEP acaba de publicar también su convocatoria para pedir cambio de escuela, y eso implica que la movilidad de los maestros sea mayor. Por lo tanto, pensamos que sí debería de existir un sistema donde fallecimientos, cambios de adscripción, las jubilaciones, pensiones, sea mucho más transparente. Aquí tenemos, en el caso de la distribución por sexo, es evidente que para inicial y preescolar, primaria y secundaria, gana el perfil de mujeres que están siendo docentes frente a grupo. Disminuye un poco, casi se iguala en educación media superior. Es un dato solo para que vayamos conociendo los rostros, los perfiles de nuestros maestros, que para educación con rumbo es muy importante cuidar, es visibilizar, y que la política pública tome verdaderamente orientaciones de acuerdo al rostro, no sea una decisión sin información. Tenemos algunos datos con los que quisiera ya ir cerrando. Aquí tenemos, si ustedes se fijan, datos del 2010, 2015 y 2020, para que puedan ir viendo cómo se desplazaban los maestros, hombres y mujeres, en cada uno de estos periodos, ¿no? Llama la atención que está muy feminizado el tema de preescolar y de primaria. Y ese va creciendo, no es que se mantenga, sino que el nivel de profesores varones disminuye en estos niveles educativos, ¿sí? Otro dato que queremos presentarles, y con este cierro, nos dimos a la tarea de tratar de preguntarnos cuántas aulas tenemos en el país, cuántos grupos son los que tenemos reportados. Educación media superior no reporta ni por modalidad ni cuántos grados, solamente nos da el dato general. Y ese es el que queremos plantear. Les estamos dejando la estadística de 2018 a 2019 hasta el 2008-2009 hasta el 2020-2021. ¿Por qué? Porque resulta muy interesante el desplazamiento que ya se venía anunciando, por lo menos hace 10 años, de lo que son los niños que se están escolarizando en preescolar, primaria y secundaria, y que se va a ir disminuyendo y va a ir empujando hacia educación media superior. Por lo tanto, para educación con rumbo es importante prepararnos. No nos podemos esperar a que los dedos nos sean atrapados por la puerta y no tengamos las suficientes escuelas, los suficientes salones para atender a los chicos de educación media superior. Tan solo si comparamos los datos generales y sumamos la cantidad de grupos reportados en 2008-2009, eran 1,350,524. Hoy son 1,228,891. Han decrecido la cantidad de grupos, pero ha sido en básica y van aumentando en media
superior. Esto nos llevó a hacer una sencilla división. Si tenemos estas aulas en cada uno de estos niveles repartido entre los alumnos que hay, nos encontramos que para efecto de los chicos de primaria, ¿no?, que hicimos el ejercicio, habría 23 chicos por aula, mientras que para media superior habría 30, 13, casi 10 alumnos más. Pero los maestros nos reportan en media superior, sobre todo en poblaciones con más densidad de habitantes, que pueden llegar a tener hasta 50 y 60 alumnos. Un profesor, y aquí se los coloco, ¿sí? Aquí está la distribución de grupos y de cantidad de docentes. Hay profesores que tienen de 10, 11, 12 grupos de 50 estudiantes. Imagínense lo que implica para un docente de media superior o de un maestro de secundaria, donde esos salones de tercero sobre todo van siendo mayores, pues imagínense el perfil que tendríamos, y ahí nos encantaría saber cuántas plazas, cuántos grupos más se van a abrir. Es ahí donde Educación con Rumbo dice: necesitamos más transparencia, más oportunidad en la toma de decisiones. Con esto cierro y señalo que hemos seleccionado a 2 países orientales, Corea del Sur y Singapur, para que ustedes conozcan el proceso para admitir a un maestro en el sistema educativo de esos países. Lo mismo Finlandia y lo mismo Canadá. Todos ellos tienen 2 grandes vertientes. Nos llama mucho la atención que para estos países la prueba PISA, que es la prueba que se aplica a los chicos de media superior para el ingreso a la universidad, sea considerado su puntaje para que los chicos puedan elegir carrera. Y en estos 4 países, la carrera de maestro sí tiene que puntear alto. Tienen que tener los mejores puntajes, así como medicina y algunas otras carreras. Es decir, ya de entrada esto habla de una cultura de considerar al maestro como lo es un profesional, un profesionista que se encarga de procesos complejos como es el aprendizaje. Entonces, por un lado, hay puntajes altos para poder decidir estar en la carrera, una serie de requisitos que deben de presentar de sus calificaciones en media superior, y segundo, un acompañamiento muy puntual para antes de ingresar al sistema, y una actualización muy rigurosa a lo largo de sus años de trabajo frente a grupo. A Educación con Rumbo le gustaría ver un proceso verdaderamente de ingreso a la normal, de proceso de formación en la normal, de incorporación a nuestras aulas, a nuestras escuelas, y de acompañamiento que traiga recursos, que sea muy organizado, que todos conozcamos y que veamos cómo los maestros crecen en sus habilidades didácticas. Por lo tanto, Educación con Rumbo sí plantea un proceso que muestre las plazas disponibles antes de iniciar el concurso, que ese proceso de selección para los docentes sea justo y transparente, y que se instale entre el magisterio la seguridad de que todos tienen las mismas oportunidades para participar. Nosotros queremos agradecerles, ahí les dejamos las fuentes de donde hemos tomado toda la información, y queremos agradecerles mes con mes
pues esta presentación de datos que vamos dándole seguimiento. Muchísimas gracias, Alfonso. Te dejo la palabra. Gracias, Pati. Muchísimas gracias por la presentación, por los datos interesantes, los datos duros que revelan una realidad muy, muy dolorosa para la educación en México. Pues damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Les pedimos a nuestros compañeros, ya tenemos un par de preguntas, les pedimos a todos nuestros compañeros, por favor, que a través del chat nos hagan saber su pregunta, identificándose con su nombre y el medio al que representan, por favor. En este sentido, tenemos la primera pregunta de Ernesto Gloria de Enfoque Noticias y concretamente dices, la pregunta es para Patricia Gane. Dice, con el sistema como está planteado actualmente, tras la contrarreforma educativa, ustedes observan un elemento clientelar, dejando atrás la prioridad que es la educación de los niños y las niñas, al dar prioridad a los egresados de escuelas normales. Se puede, esa es la pregunta, y dice, ¿se puede decir que hay discriminación hacia las otras áreas dedicadas al ámbito educativo, como pedagogos, psicólogos educativos y otros? Yo considero que no hay una evaluación, como muchas cosas que se realizan en el país, que nos permita advertir que los primeros profesionales de otras ramas educativas que ingresaron en el ciclo 2015-2016 con el primer concurso de ingreso que se hizo, que se dio toda oportunidad, no podemos saber el desempeño de los maestros, no tenemos datos. Eso nos ayudaría a decir si fue más bajo el rendimiento de pedagogos, de psicólogos educativos, de administradores educativos en el sector, o en el caso de secundaria, por ejemplo, que ingresan de otras carreras para asignaturas muy específicos, matemáticos, para el área de matemáticas. Hay un déficit enorme de maestros de inglés para secundaria, por ejemplo. Los maestros de inglés de secundaria y de media superior son los que más se quejan de que tienen muchísimos alumnos, porque a lo mejor en otras asignaturas son grupos de 40, 45. A ellos, como hay pocos profesores en este perfil, se les saturan los grupos. Entonces, ¿podemos decir que es una cuestión clientelar? Yo diría, es una política educativa mal tomada. No tenemos datos. No podemos saber si un egresado de una escuela normal, o sea, de formación inicial docente, sea mejor que uno que proviene de otras áreas del saber educativo. Nos encantaría educación con rumbo, que se hicieran evaluaciones, que hubiera un diagnóstico de esa decisión que se tomó. A ver, fue mala decisión, el desempeño, se quedan poco tiempo, no sabemos qué ha pasado con esos profesores. Perfecto. No sé si Paulina tenga algo más que agregar al respecto. No, al contrario, agradecer a los medios que nos han acompañado y como bien dice Patti, solicitamos transparencia en los procesos porque creemos que el dar información a cuentagota es no dar información y esto afecta enormemente más allá de las plazas y los maestros y la justicia de un trabajo para las mejores personas, las más capacitadas y bien remunerado, afecta a cada uno de los niños, niñas y adolescentes que hoy están en una crisis por la educación. Perfecto. Creo que no hay más preguntas por parte de los compañeros de los medios. Entonces, si no hay más preguntas, pues pediría entonces a Patti y a Paulina, por favor, que nos puedan dar su mensaje de conclusión, su mensaje final a nuestros compañeros de medios de comunicación. Te dejo la palabra, Patti. Gracias, Paulina, muchas gracias, Alfonso, gracias a los medios de comunicación y todos pensemos, esa sería mi invitación con la que cerraría hoy, en el perfil de nuestros buenos maestros, aquellos que con una palabra, aquellos que con una frase, aquellos a veces con una mirada, a veces con un reto, ¿no? Que nos decían no te puedes caer, verdaderamente nos ayudaron a superar enormes cosas que podríamos traer en nuestra formación anterior.
Entonces, yo sí quiero pedirle a los medios de comunicación que veamos ese rostro de nuestros maestros que todos los días están frente a grupo recordando a nuestros propios maestros y agradecerles su presencia hoy aquí. Gracias. Gracias, Pati. Adelante, Paulina, por favor. No, con las últimas palabras que di fue suficiente. Gracias, Puño. Perfecto, pues entonces con esto concluimos esta conferencia de prensa. Les estaremos haciendo llegar la presentación que Pati nos mostró y el comunicado de prensa y todo lo demás, el material que sirve de apoyo para todos los medios de comunicación. Les agradecemos su presencia y estaremos en constante comunicación con todos ustedes. Que tengan excelente día. Hasta luego. Hasta luego.